Hace poco venimos, andamos en San Carlos, sí, pero ahí nos aceptan chavales, solo los adultos. Yo trabajo desde los 11. Yo empecé desde los 7 años. Desde que tenía como 10 años. Trabajo infantil es todo aquel trabajo que realizan las personas menores de 15 años en Costa Rica y que les impide, digamos, el acceso a la educación o el goce de sus otros derechos como por ejemplo la salud, la recreación o el descanso. En toda América Latina hay 17,5 niños y niñas trabajando, de los cuales el 60% está en la agricultura. A mí me ponía mucho a trabajar, así, cortar caña, me iba a sembrar, jalar madera. Trabajo en trapeche, trabajo 12 horas por noche. Trabajando, embolsando tierra. Y vieras que era demasiado cansadísimo. Bueno, yo me dedico a botar pulpa y a ayudarle un poco a mi abuela en lo que es en la casa. Es un problema grave y además es un problema oculto, porque incluso en poblaciones rurales, a nivel de escuela, que sabemos que en Costa Rica hay mucha participación de niños y niñas en las escuelas, entonces se podría pensar que entonces no hay mucho trabajo infantil, pero hemos hecho estudios en diferentes zonas rurales, incluso trabajo de campo, y hemos visto que los niños y las niñas en las zonas rurales en este país combinan asistencia a la escuela con trabajo. Tienen problemas en concentración a veces, cansancio, deserción, ausentismo a la institución por asistir a laborar, ¿verdad? El rendimiento académico también baja, sí le afecta, se ven reducidas sus posibilidades de estudio, de horas de estudio en la casa, de repaso, y por lo tanto pues vienen aquí a veces el cansancio físico y sin poder haber repasado, sin poder estudiar a veces. Acá los niños en esta comunidad vienen tarde porque no han terminado de aporrear frijoles, no hay dinero en sus casas para los uniformes, entonces hasta que el producto está listo, regresan acá a la escuela. En el caso de Costa Rica, tenemos el 10% de todos los niños que tienen entre 5 y 17 años están trabajando. De ese 10%, casi el 44% está en la agricultura. El 44% tiene entre 15 y 17 años, el 39% tiene entre 10 y 14 años, pero hay niños de entre 5 y 9 años que llegan a un 17%. Es decir, que tenemos niños muy pequeños involucrados en la agricultura. La causa principal es la falta de recursos económicos en el hogar. Entonces ellos son un aporte más a la familia. Entonces la labor de ellos es un aporte más al ingreso familiar. Están muy pequeños ellos, pero no los podemos poner a la escuela porque no presta. Porque uno trabaja porque tiene necesidad. Y muchos niños trabajan por el vicio de la plata y otros para ayudar a los papás o a las mamás. Lo hago porque tengo que ayudarle a mi papá. Y ahí para ayudar a mi papá y a mi familia. La plata que me gano, tengo que guardar los pasajes para acá. Digamos, no me como nada porque le doy la mitad a mi mamá. Como hijos y las madres como madres tienen que tener ayuda de sus hijos. Digamos, yo la ayudo a ella en todo lo que yo pueda, porque ella es una mujer sola y yo la ayudo. Definitivamente la pobreza es una causa muy importante. Como te digo, los padres y las madres no tienen acceso a un empleo decente, con lo cual no pueden, digamos, costear la educación o la salud o la recreación de las personas menores de edad. También los factores culturales, como los padres y las madres de estas personas usualmente no han terminado ni siquiera la escuela. Digamos, ellos valoran el trabajo y no tanto la educación, pero eso también está ligado al hecho de que no existe empleo decente en las zonas rurales, que este sería como el tercer factor. Y bueno, una cuarta, por supuesto, la calidad de la educación y la oferta, porque si la educación no es pertinente, ¿por qué educarse? O si no hay muchos colegios, porque los costos, entre comillas, ocultos, que son, por ejemplo, los útiles o el transporte o el uniforme, esos hay que tomarlos en cuenta, que eso hace en nuestro país que muchas veces la educación no sea, como se dice, gratuita y obligatoria, ¿no? No tengo suficientes recursos para poner mis hijos que hayan salido de la escuela y de ahí ponerlos al colegio. Mi responsabilidad como padre es
enseñarles algo y dejarles alguna herencia, por lo menos que aprendan a cultivar el maíz, el arroz, el plátano, la yuca, el tiquisque, el ñampí, el chayote. Esa es la única herencia que yo les puedo dejar. Son 2 horas de camino desde mi casa hasta Turrialba, entonces está muy largo. Cuando ya el trabajo se convierte en la prioridad y no el estudio, es la prioridad, o sea que el niño como inserción a la sociedad tiene 2 posibilidades. Primero, la familia, luego la escuela y luego el trabajo, ¿no? Eso sería lo que se espera para la construcción de los lazos sociales y para la construcción de su propia personalidad. Pero cuando el trabajo ya obstaculiza la educación, entonces sí hay, por supuesto, consecuencias. Y lo primero que pasa es que empieza a haber mucho más frustración y esto puede llevar a los niños a depresión. En las épocas de cosecha, cuando se contrata personal externo, llegan los trabajadores con su familia. Y ahí hay niños involucrados en recoger la cosecha porque es por pieza o por monto y por lo tanto van a tener más opciones la familia entera si trabajan todos. Ahí el empresario entonces a veces cierra un ojo, ¿no? Cuando no debería permitirlo, pero son situaciones que salen de un control de la inspección más adecuada. Hay un contratista, él nos busca a nosotros y nos paga tanto, a 1.200 la saca. También se da, y es muy problemático, la subcontratación. Muchas veces se contrata al padre, por ejemplo, para cortar caña, pero el padre lleva consigo a los hijos adolescentes o digamos menores de 15 años para que entre comillas lo acompañen. Entonces ellos están trabajando igual que sus padres, que el padre, digamos, en la parcela, pero eso no está registrado en ningún sitio. Incluso estas personas ni siquiera tienen, digamos, ningún riesgo, ninguna póliza que les pueda cubrir si les sucede algún accidente. Muchas culebras, uno se puede caer de un resbalón, tal vez de un palo de naranja, se puede quebrar un hueso. Sí, mi hermano ayer casi se cae de un palo. Sí. Solo se le quebró la rama y quedó guindado. Fui a coger café, me enfermé. De todo, duré como una semana en cama. Fui a levantar. Olía la espalda, todo. Cortando bananos puedo correr el riesgo de que se me zafe el cuchillo y me corte. Yo fui a coger café y me fui en un zanjón y entonces se me reventaron los minúsculos internos y el ligamento. Ahora están dando una junta de macamia y me voy a juntar y sí, ya me quebré la mano y de todo. Me caí con el saco y no me dijeron nada. Nadie me fue a juntar donde caí. El niño que trabaja en nuestros países en la agricultura tiene que realizar trabajos bajo el sol o bajo la lluvia, con todos los problemas que eso conlleva, la exposición prolongada al sol, más en un niño, radiación solar que en el futuro le va a condicionar problemas de cáncer de piel principalmente, y están sometidos a realizar esfuerzos físicos para los cuales su musculatura no está todavía desarrollada. Se ven obligados a realizar durante muchas horas trabajos que tienen que ver como doblarse, ¿verdad?, sobre su espalda, y eso condiciona problemas en la columna dorso-lumbar. Además tienen que cargar pesos mucho mayores de los que puede soportar su cuerpo, y eso también condiciona problemas de degeneraciones óseas. Además, los niños en la agricultura tienen que usar herramientas que no tienen la destreza para usarlos, o sea, se pueden cortar un dedo, sufren heridas con mucho más facilidad que los adultos. Además, están sometidos al riesgo que implica el usar insecticidas y fungicidas y todo ese tipo de agroquímicos. Son sustancias que producen una inflamación crónica pulmonar y que se pueden manifestar en el niño por tos y dificultades para respirar. De hecho, los accidentes laborales en niños que trabajan en la agricultura es muchísimo más frecuentes que en cualquier otro tipo de población. El ser una persona menor de edad y recibir órdenes no es lo mismo que ser una persona adulta y recibir órdenes.
a veces puede haber algún tipo de intimidación. Por eso es que existe un régimen de protección para estas personas, porque si son personas menores de edad y esto hay que tomarlo en consideración para poder garantizarles sus derechos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que hay una diferencia de género en el tipo de tareas que se realizan y la mayoría de los chicos, casi el 80% en este país, está concentrado en tareas agrícolas y las niñas, que es como el 20%, hacen tareas agrícolas pero también hacen trabajo doméstico. Bueno, yo le ayudo a mi mamá en los quehaceres de la casa y ordeño las vacas, le doy comida a los chanchos, a las gallinas. Ahorita que ustedes vinieron, estaba lavando y cocinando, haciendo los oficios de la casa. Los chicos abandonan antes la escuela que las chicas, probablemente por esta cuestión de que se incorporan más durante las cosechas y en ciertos periodos al trabajo agrícola, y a ellas se les da un poco más oportunidad de estudiar, pero sigue siendo un problema grave en términos de deserción escolar para todos los niños y niñas que están en el sector agrícola, por otros problemas que están vinculados a falta de acceso a escuelas, a la distancia que tienen que recorrer, a que no tienen dinero suficiente para pagar los útiles, a que el periodo de trabajo agrícola se sobrepone al periodo escolar, a que no se le considera una prioridad en el sector rural para el desarrollo familiar, tampoco los estudios. Entonces todos esos factores van a influir también en el tipo de perfil. El culpable no es el papá, el culpable no es la mamá, el culpable no es el tío ni nada. Yo creo que el culpable son los que verdaderamente manejan y pilotean este país. Sí dan la ayuda, pero llega tarde. Y no es a todos. Ahora tenemos que los bonos solo los podemos asignar a las personas que son costarricenses. Y los nicaragüenses, ¿dónde quedan? Son niños. Yo en mi aula no veo ticos, ni veo nicaragüenses, ni veo salvadoreños. Yo solo tengo alumnos y niñas. ¿Qué está detrás de todo esto? Que no hay empleo de calidad para los adultos. Y entonces los niños están trabajando en la economía informal sobre todo, en situaciones ilegales para complementar el ingreso familiar. Entonces hay un problema de políticas nacionales de empleo, hay un problema de estrategias nacionales de combate a la pobreza que está detrás de la lucha contra el trabajo infantil. Yo a veces mejor me voy yo a trabajar y ellos que no, porque no me gusta que mis hijos pierdan clase o salgan mal en las notas por ir a trabajar. O sea, mala educación es simplemente volver otra vez al ciclo de pobreza y de trabajo que ellos tienen que desarrollar, porque si no hay educación completa no tienen ninguna posibilidad de romper ese ciclo. La escuela, digamos, sería el soporte para poder construir estos vínculos sociales o estos lazos con otros, porque estarían conviviendo con los pares. Y sobre todo la escuela también les brinda, además del conocimiento y el aporte de conocimiento y esta inquietud por el saber, que es lo que después los impulsa a elegir una profesión, también les brinda el conocimiento de los códigos culturales. Para mí sirve la escuela porque da muchas enseñanzas. Aprende a escribir, a manejar las letras. Pero si las personas trabajan y no están yendo a la escuela, o no gozan, por ejemplo, de regularmente tener las vacunas, o no gozan del descanso, se les está robando como ese espacio muy preciado, que no se puede retornar, porque cuando uno cumple años va cumpliendo y cumpliendo, y no se puede no ser viejo, ¿verdad? Y eso se les roba, ese espacio. Reflexionemos sobre el hecho de tener a nuestros niños trabajando a esa edad, en una situación en la cual no tienen acceso a la educación, tienen una salud deteriorada y son los adultos de mañana, y esos adultos, ¿qué economía van a sustentar? ¿Qué pasa con nuestra realidad y nuestro país y nuestro futuro si no cuidamos a nuestros niños desde pequeños? En un futuro me gustaría ser mecánico automotriz. Y yo pienso llegar a ser veterinaria. Como trabajar de computadora. Tener fincas y ganado, pues. Y ser mecánico profesional. A mí me gustaría estudiar inglés y irme a embarcar en un barco. Y hacer otro trabajo más fácil.